Bien, hermanos, hoy día tuvimos una participación bien masculina en nuestra adoración. Faltaron las hermanas, ambas están bailando samba en Brasil, dicen. No, están samba canuta, sí. Están canuteando allá, así que están con el seminario y que había sobre misiones y aún no vienen de vuelta, así que por eso que tuvimos una muy buena representación aquí con Miguel y Francisco, ¿no? Francisco, que estuvieron dirigiendo la alabanza vocal. Hermanos, nos corresponde hoy día hablar sobre lo que somos. Y nuestro lema de iglesia dice que somos una iglesia. ¿Cómo somos? ¿Una iglesia? Viva, relevante, transformadora. En coro, a ver de nuevo. Viva, relevante, transformadora. Muy bien. Viva, relevante, transformadora. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la iglesia viva. Una iglesia viva. Uno de los mejores retratos de una iglesia viva es el relato de lo que sucedía en la iglesia primitiva. En aquellos primeros años de la iglesia, después de haber caído sobre ellos o descendido sobre los creyentes de ese primer tiempo que estaban reunidos allí en el aposento alto, después de ese proceso en que descendió sobre ellos el Espíritu Santo, el relato de la Escritura nos ilustra en los hechos lo que sucedía con la vida de estos primeros cristianos. El libro de los Hechos es un resumen de lo que sucedió en aquellos primeros años de la historia de la iglesia, para retratarnos a nosotros lo que significa vivir una vida como creyentes en Cristo, bajo la persecución, bajo la angustia que significó para muchos de ellos el tiempo en que estuvieron perseguidos. Les invito a que vean en sus Biblias, en sus aplicaciones bíblicas, el libro de los Hechos. Vamos a leer el texto de Hechos 2, versículos del 42 al 47, que nos habla justamente de la vida de los primeros cristianos. Fíjense que antes del texto, el versículo 41, este es el final de aquella tremenda predicación, ¿cierto?, del apóstol Pedro, ahí en el inicio del tiempo, cuando se manifestó sobre ellos el Espíritu Santo. Dice que recibieron su palabra los que estaban allí y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el texto nos dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La muestra de esta iglesia nos muestra una iglesia que tenía una dinámica, un proceso que la hace ver que no era una iglesia estática y que se había quedado simplemente con la idea de que aquí nos quedamos, estamos felices, hemos recibido el Espíritu Santo y vivimos una vida extraordinaria aquí en este lugar. Como podríamos ver nosotros que los discípulos pensaban en alguna oportunidad. Recordemos aquel episodio cuando ellos van y se encuentran con Jesús en aquel lugar, los escogidos que eran Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Y van al lugar donde el Señor se transfiguró, ¿no?
Y dice que vieron una situación tan extraordinaria, una epifanía tan extraordinaria allí, que no querían irse. Y le dijeron al Señor: oye, pero ¿por qué no hacemos aquí unas cabañitas y nos quedamos aquí? Este lugar es perfecto. Y los discípulos y los que recibieron el Espíritu Santo podrían haber pensado eso mismo. Esto es perfecto, este momento es perfecto. ¿Para qué vamos a terminar este momento? Quedémonos aquí, sigamos viviendo esto de esta misma manera. Pero el Espíritu del Señor justamente les movió a hacer una iglesia dinámica con otro sentido, demostrando efectivamente que eran una iglesia viva. Y aquí el texto del versículo 42 nos da una señal de aquello que era lo más importante y medular. El resto es una explicación de aquello, pero nos dice que estos creyentes nuevos que habían creído en el Señor se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. De ahí vamos a captar la idea de qué es o cómo es una iglesia viva. Una iglesia viva, el retrato de una iglesia viva nos señala aquí claramente que lo primero que hace una iglesia viva es enseñar la sana doctrina. Nos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y como representación de eso dice el versículo 46, además, que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. La iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo cada día de lo que el Señor quiere entregar. Es una iglesia, es una comunidad que estudia la palabra. Lo primero que Lucas dice acerca de esta iglesia renovada por el Espíritu es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Podríamos decir que el día de Pentecostés lo que sucedió allí fue que el Espíritu Santo abrió una escuela para la iglesia. Los maestros de esta primera escuela fueron los apóstoles, a quienes Jesús había escogido justamente y entrenado para desarrollar esa labor. Y en esa escuela se inscribieron 3.000 estudiantes ese día, 3.000 personas que eran niños en la fe, que no habían compartido esos 3 años con el Señor, que llevaban algunos días de recibir la manifestación especial del Espíritu. Estos es a lo que se refiere este texto. Por eso que termina diciendo el versículo 41 que estos 3.000 fueron bautizados, y luego agrega el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos eran quienes perseveraban y querían aprender mucho más, cada día, todo lo posible respecto a aquello. Tenían hambre y sed por conocer la verdad del Evangelio. Querían sentarse a los pies de estos apóstoles y absorber las enseñanzas que estos querían entregarles. Si queremos estar llenos del Espíritu Santo, la verdad, las Escrituras deben ser ciertamente lo más importante para nosotros. Si queremos mantener la idea de una iglesia viva, si nosotros como iglesia queremos ser una iglesia viva, lo primero que debemos tener en nuestra mente es la idea de aprender cada día más sobre la Escritura, sobre la verdad del Señor. Aquellos creyentes primitivos no pensaron que les bastaba con la presencia del Espíritu Santo en su interior para conocer la verdad. Podrían haber dicho, es suficiente que hayamos recibido el Espíritu del Señor. No, ellos no desecharon la idea de que necesitaban también aprender. No desecharon a estos maestros humanos que les enseñaban. Dijeron, necesitamos aprender más. Los nuevos creyentes tenían claro que Jesús había investido a los apóstoles para que fueran maestros de la iglesia. Y por lo tanto, estos creyentes procuraron cada día aprender todo lo posible sobre el Maestro y sobre la doctrina. ¿Qué significa para nosotros esto hoy día? Nosotros sabemos que ya no hay apóstoles en la iglesia actual.
Pueden haber diferentes ministerios en la iglesia. Misioneros, plantadores, líderes, pastores. Ya no tenemos apóstoles. Pero la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles sigue vigente en nuestro tiempo. Y se refiere a aquello que estos mismos apóstoles entregaron, a aquello que escribieron, a aquellos que tuvieron la posibilidad de entregarnos lo que el Señor inspiró en ellos para que nosotros les recibiéramos. Y eso es lo que la iglesia debe seguir entregando el día de hoy. La iglesia debe seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. Esto que ellos enseñaron en los primeros tiempos. Y esa enseñanza nos ha llegado a nosotros a través de la Escritura, a través de la Biblia. El Nuevo Testamento es precisamente eso. Es la enseñanza que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, entregaron para nosotros. Esta es la sucesión apostólica en la que nosotros creemos. La continuidad de la doctrina apostólica por medio de lo que la Escritura, a través del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, nos enseña. Una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu, es una iglesia bíblica. Es una iglesia que se aferra a la Escritura. En ella se enseña sola y exclusivamente lo que la Escritura nos dice. Los padres enseñan la Escritura a sus hijos. Los miembros de la iglesia leen, reflexionan sobre ella, sobre lo que la Escritura dice, en su reunión regular y también en su casa, en su lectura diaria, en su devocional diario, y se reúne para estudiarla en grupos pequeños, y su mensaje, justamente el mensaje que entrega, no es otro que el mensaje que entrega el Evangelio. Una iglesia viva persevera, se mantiene firme en la palabra de Dios y entrega el mensaje del Evangelio de Dios. Enseña la sana doctrina. En segundo lugar, podemos decir desde el texto que la iglesia viva vive una comunión entrañable de los unos con los otros. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros. La segunda marca que vemos aquí en este texto es que nos enseña del amor y cuidado mutuo que tenían los creyentes. Y eso tiene una palabra utilizada ahí como comunión, traducida como comunión, que es la palabra griega koinonia, ¿no? Este término describe aquello que tenemos en común, aquello que compartimos como creyentes en Cristo. Y esto nos puede llevar a entender dos cosas de esta idea de comunión expresada aquí en el texto. Estaban todos juntos, dice, estaban todos unidos por la gracia de Dios. Todos los creyentes estaban juntos, dice, y tenían en común las cosas. Tenían todas las cosas en común, dice, vendían sus propiedades, sus posesiones, algunos de ellos, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Tenían en común todas las cosas y no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y también lo hacían en las casas. Compartían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Aquellos primeros cristianos tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua. De eso, de cuidarse el uno al otro, de preocuparse el uno por el otro. El cristiano verdadero, el cristiano real, no puede soportar tener demasiado él cuando otros pasan necesidad. La iglesia viva no puede evadir el desafío que trae detrás estos versículos. Todos estamos a amarnos, llamados a amarnos mutuamente, como lo hacían aquellos cristianos. Había una frase que decía, que aparece en la Escritura y dice, mirad cuánto se aman. Y la expresión del amor que la iglesia refleja es un amor que puede ser reflejado hacia el resto, que puede ser visto por los demás como algo llamativo. Mira cómo se aman, mira cómo se preocupan unos a otros. Y es un elemento distintivo de la iglesia viva. El primer fruto del Espíritu Santo, o el más importante, es el amor. En particular,
Esta iglesia de los primeros tiempos cuidaba a los pobres, compartían con ellos parte de sus posesiones, nos dice la Escritura. Esta actitud es una característica que la iglesia debe mantener, no solamente mirando al tiempo apostólico, sino que también debe mantenerla en el tiempo presente. La iglesia no está llamada a ser una élite económica, alejada de la realidad del pueblo cotidiano. Hemos escuchado por ahí a algunos señalar, sin embargo, que la iglesia no debe tener una preocupación social. Pero hemos de decir con toda certeza que los que plantean eso están equivocados. La Biblia, la misma Escritura, en repetidas ocasiones, nos hace ver la obligación que tenemos respecto de los más necesitados. De hecho, es el propio Señor Jesús quien dice que debemos tener una preocupación especial por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados, por los pobres. Y incluso es más, nos dice que el hacer bien a alguno de ellos es como hacérselo a Él mismo. Cuando los apóstoles le dicen en aquella parábola, dice que le preguntaron al Señor: ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel, enfermo, y te visitamos? Y dice: por cierto os digo, porque lo hiciste a aquellos de mis hermanos más pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Esa es una preocupación social. El Señor nos está llamando a preocuparnos de aquellos de nuestros hermanos más pequeños. La comunión, la disposición a compartir generosa y voluntariamente es un principio permanente en la Biblia. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia viva, es una iglesia generosa. La generosidad siempre ha sido una característica del pueblo cristiano, porque Dios es un Dios generoso. Dad de gracia, porque de gracia recibisteis, dice el Señor. Si Dios nos da todo por gracia, si nuestro Padre es generoso, también debemos serlo sus hijos. Una iglesia apasionada, una iglesia viva, suple las necesidades de quien está en necesidad. No como una obligación, sino de manera alegre y voluntaria. Por eso dice el versículo 46, que no había entre ellos ningún necesitado, porque se repartía cada uno según su necesidad. Coinonía, comunión, preocupación íntima del uno por el otro. Y agrega que comían juntos, y compartían muchas veces. No solamente el día que se reunían, sino que regularmente. Se mantenían firmes, dice, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y le agrega el versículo 46, y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto no era algo nuevo para el pueblo creyente, ni mucho menos para los judíos. Eran comunes las fiestas de celebración o de amor, los llamados ágape. De hecho, en la iglesia cristiana lo menciona Pablo, en 1 Corintios 11, por ejemplo, 20 al 22, en Pedro, en 2 de Pedro 2, 13, en Judas también, Judas 12. Aunque hay una crítica ciertamente en esos textos respecto de lo que sucedía, pero es claro que nos muestra que eso sucedía regularmente. La iglesia se reunía y comía juntos, participaban de esa comunión. Y estas actividades se caracterizaban por la abundancia de comidas y un ambiente de amor mutuo, ciertamente. En la iglesia de Jerusalén, sin embargo, se nos está llamando aquí, o se llama aquí, a que esta es una actividad digna de imitar, porque se veía en ella claramente el amor hacia los creyentes. ¿Dónde se reunían? En las casas, en los hogares. Tenían las puertas abiertas para sus hermanos, para poder tener momentos de comunión, bajo un espíritu de alegría
profunda y también de sencillez del corazón. Es decir, no había una actitud de decir, bueno, la verdad es que yo tengo poco, tú tienes mucho, me avergüenzo de lo que tengo, o de lo mucho que tengo, o de lo poco que tengo. Había sencillez y alegría al compartir el pan, compartir la mesa y vivir esta comunión. Una comunión que no era solamente la comunión dominical, sino que era una reunión del día, una comunión del día a día, de aquello de que nos juntamos a alabar al Señor, nos juntamos a estudiar la palabra, nos juntamos a compartir el pan los unos por los otros. Comían juntos, compartían. Parte de lo que hace una iglesia viva. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y también en la oración. Una iglesia viva es una iglesia constante en la oración. Los discípulos, antes de ir a predicar a estos 3.000 que se convirtieron allí después de la predicación de Pedro, estuvieron esperando la promesa del Espíritu Santo. Dice que estaban reunidos unánimes en oración y ruego durante al menos 10 días. La iglesia que recibió el poder para hacer esto que estamos viendo aquí era una iglesia que oró, una iglesia que oraba. Matthew Henry dice, muchas veces antes de orar, antes de hacer algo, Dios pone a su pueblo a orar. Matthew Henry es un gran traductor e intérprete de la Escritura, reformado. Muchas veces antes de orar, Dios pone a su pueblo a orar. La oración es una marca clara y tangible de una iglesia apasionada por su Dios. Perseverar en la instrucción, oír un mensaje, estar presente en la iglesia, aceptar o incluso poner en obra lo aprendido en la iglesia, parece muchas veces más cómodo que orar. Tener comunión amándonos, tal vez ofrendando, participando de la cena del Señor, parece más cómodo que orar solos en nuestro aposento y poner ante el Señor las necesidades de muchos y las necesidades propias. La iglesia no debe creer, y cuando digo la iglesia, le digo a usted, como iglesia, no debe creer que no necesita de los cuidados de Dios. No necesita ir al Creador del universo a pedir ayuda. No puede creer en su autosuficiencia. No podemos ser como la iglesia de la Odisea del Apocalipsis, ahí en Apocalipsis capítulo 3, que creían ser ricos, dice, y no tener ninguna necesidad. Sin embargo, el Señor les dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Haremos bien entonces en tomar claramente el llamado del Señor de ser celosos y arrepentirnos de no ir a Él, de dejar nuestra autosuficiencia porque tenemos recursos, porque tenemos capacidades intelectuales tal vez, porque tenemos completas todas aquellas cosas básicas que necesitamos para subsistir como iglesia. Debemos poner nuestro corazón entendiendo de que somos necesitados, pobres, ciegos y estamos desnudos también. Una iglesia viva reconoce que tiene debilidades. Una iglesia viva reconoce que sin el Señor y sin la presencia permanente del Señor en nuestra vida y sin poner delante del Señor nuestro ser completo para que Él haga con nosotros lo necesario, una iglesia que reconoce ciertamente esa debilidad es una iglesia viva. Porque aquellos que están muertos no pueden saber aquello que les falta o aquello que necesitan, pero una iglesia viva sabe de qué cosas tienen necesidad. Y el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad también. Y pide, y quiere que nosotros le pidamos con humildad y con sencillez.
el Señor mismo reitera en varias oportunidades la necesidad de orar. Como por ejemplo cuando les dice: pedid y se os dará. También dice: velad y orad para que no entréis en tentación, le dice a sus discípulos y a los que leían. Y también dice el apóstol después: orad sin cesar. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, la necesidad de orar es fundamental, como la necesidad de alimentar nuestra vida. Porque al orar, Dios no hará lo que nosotros queramos, ciertamente, pero hará que nosotros podamos estar en sintonía en aquello que Dios quiere de nuestra vida. Cuando oramos, aprendemos a vivir confiados en que la voluntad de Dios es graciosa y perfecta. Y estando bajo esa gracia y esa voluntad perfecta de Dios, para nosotros podemos estar seguros. Por eso que la iglesia viva ora. Una iglesia viva no puede dejar de orar. Una iglesia viva no puede dejar de estar postrada y arrodillada a los pies del Señor para pedir su gracia, porque la necesitamos ciertamente en el día a día de nuestro devenir. Nos agrega el texto, esto es como un hat-trick, ¿no? Nos agrega el texto después de la explicación que tenemos una adoración gozosa y reverente. Una iglesia viva también es una iglesia que adora gozosa y reverentemente al Señor. Los primeros cristianos no solamente eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la oración, también se reunían y participaban juntos en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice el texto que lo hacían perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo con alegría juntos, en alegría y sencillez de corazón. La palabra que se traduce aquí como alegría en el versículo 46 describe un gozo exuberante, un gozo exultante. Claro, podemos decir que ellos estaban felices porque Dios había enviado al mundo a su Hijo y ahora había derramado su Espíritu en sus corazones y estaban gozosos por eso. ¿Cómo no iban a estar gozosos si el fruto del Espíritu Santo justamente es amor, es gozo, es paz, es armonía? Y no puede negar usted que cuando usted vive esas situaciones de armonía, de situaciones que usted está viviendo todo amor, todo paz a su alrededor, ¿acaso no hay gozo en su corazón? Experimenta el gozo. Y para nosotros cada servicio y cada culto, cada momento de comunión de los unos con los otros, es un momento de celebración gozosa. ¿Cómo nos gozamos cuando nos reunimos aquí y almorzamos juntos, por ejemplo? ¿Cómo no nos vamos a gozar cuando una persona recibe el honor de ser titulado, por ejemplo? O la alegría y el gozo de la gestación de nuestra hermana. ¿Cómo no nos vamos a gozar de esas cosas? El Señor nos llama a vivir una comunión gozosa los unos con los otros. Una adoración a Él llena de la alegría que significa ser redimido por el Señor. La adoración de la iglesia primitiva también se caracterizaba por la reverencia, sin embargo. Sus cultos no eran cultos irreverentes. En cada servicio y en cada culto se debe reconocer la presencia soberana de Dios. Dios está aquí. Él está presente porque estamos reunidos en su nombre. Y nuestra reverencia a Él, nuestro respeto por lo que Él es, debe estar presente en nuestra adoración. Una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu, es una iglesia alegre, pero una iglesia también reverente. Podemos tener alegría y ser reverente delante del Señor. De esa misma manera, la iglesia viva debe alabar a su Dios en forma alegre y reverente. Y como corolario a esto, como corolario a estas características que hemos dicho, la iglesia dice, como sexto punto, podemos decir que la iglesia era una iglesia evangelizadora.
Dice el versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El ministerio de la iglesia se veía diariamente en lo que la iglesia hacía, en que aquel hermano que salía de la comunión con esa alegría, con ese gozo, era visto por su vecino, por su amigo, y le decía, bueno, ¿y por qué vives esto? Y le llevaba a los pies del Señor también. Y experimentaba ese gozo, y la iglesia iba cada día por el ministerio personal, pero sobre todo por la gracia del Señor, añadía cada día los que habían de ser salvos. La enseñanza de la palabra, el testimonio diario de los miembros de la iglesia, la vida de amor hacia los del interior, pero también hacia los de fuera, son los medios que Dios usa, los medios que Dios usa para hacer llegar su mensaje al mundo. Usted es usado por el Señor cuando muestra el amor de Dios en lo que hace, en su trabajo, en su lugar de estudio, en su casa. Pero finalmente quien salva e incorpora a los nuevos creyentes a su iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Vivimos en una época que confía mucho en el activismo y en la tecnología. Sin duda hay que poner en uso estas cosas, como lo hacemos nosotros. Toda la tecnología que el Señor nos ha dado a través de la inteligencia humana. Pero tenemos que humillarnos delante de Él y reconocer que solo Cristo puede abrir los ojos de los ciegos. Y por muy bueno que seamos nosotros, por muy extraordinario que sea lo que tengamos, por muy lindo que tengamos nuestra música a lo mejor, por muy grandes que sean los decibeles que tengamos de nuestros instrumentos, destapar los oídos de los sordos no lo hará los mayores decibeles que tengamos en nuestros instrumentos, lo hará el Señor a través de su palabra. Él es el que da vida a las almas muertas. La iglesia necesita ciertamente ser humilde delante del Señor y reconocer que no somos nosotros los que ganamos las almas para Él, sino que es el propio Señor Jesucristo quien trae a los suyos para su gloria. La evangelización no es un acto ocasional, es un acto continuo, es un acto de la vida, es un acto diario de nuestro cotidiano, el entregar el mensaje del Señor a través de nuestro actuar, a través de nuestro ejemplo, dando gloria al Señor por lo que hacemos, no porque yo soy capo, no porque yo estoy haciendo muy bien mi pega, no porque yo me preparé tanto y soy muy buen profesional y hago mi pega bien, sino que porque el Señor obra a través mío, por su gracia, porque lo que tengo es por gracia de Dios, y ahí estoy dando la gloria a Dios. Cuando yo me pavoneo por lo que sé, por lo espectacular de las cosas que yo hago, sin dar la gloria al Señor, sin decir que el Señor es el que me ha dado esos talentos para glorificarle, ciertamente no le estoy glorificando a Él. El Señor nos llama a glorificar al Señor cada día. John Stott, en uno de sus libros, justamente habla de esta señal de la iglesia viva. Y cuenta en ello la historia de un grupo de jóvenes que habían visitado muchas iglesias en los Estados Unidos. Pero a pesar de que habían visitado muchas de ellas, no habían encontrado ninguna para el concepto de ellos que realmente les satisfaciera. Dejaron de buscar ellos y entonces se denominaron cristianos descolgados, formaron su propia congregación. Cuando el escritor les preguntó qué buscaban ellos, mencionaron 4 rasgos que ellos buscaban en una iglesia. Querían una iglesia que adorara, en la que fuera realidad la presencia de Dios, una iglesia que predicara, que tuviera una predicación bíblica, una iglesia que tuviera comunión real. Aquellos jóvenes no tenían idea de las 4 señales descritas en el libro de los Hechos y buscaban una iglesia que es la iglesia que refleja el Evangelio,
Una iglesia viva, reflejada allí, en el libro de los Hechos. Una iglesia digna de imitar. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser esa iglesia viva. Esa iglesia que predique la palabra, y solo la palabra del Señor, basada en la doctrina de los apóstoles, que finalmente es la doctrina de Cristo. Una iglesia que vive la comunión en el día a día, no solamente en eso de que hoy te saludo, hola, qué bueno que estás, sino que una comunión entrañable, de la preocupación de los unos por los otros. Aquella iglesia, como la expresa el apóstol, en que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Y cuando un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Qué hermosa es esa expresión. Cuando no hay envidia, cuando no hay un velo que encubre lo que nosotros realmente somos, sino que podemos vivir una vida de comunión real los unos con los otros. Una iglesia que vive la experiencia del Evangelio. Una iglesia que puede compartir realmente uno con otro. Una iglesia que se preocupa de postrarse ante el Señor, reconociendo sus necesidades y llorando a Él, sabiendo que sin Él nada podemos hacer, como cuando necesitamos el agua, sin la cual podemos vivir. Saber que sin el Señor y sin la presencia del Señor permanente en nuestra vida de oración, tampoco podemos vivir. Una iglesia que va a recibir ciertamente cada día los que han de ser añadidos por el Señor. Una iglesia que vive este proceso de la evangelización diaria y que adora gozosa y reverentemente a Dios. El Espíritu Santo vino en Pentecostés y no ha dejado a la iglesia hasta el día de hoy. Nuestro trabajo no es esperar que el Espíritu Santo vuelva, porque ya vino. Somos templo del Espíritu Santo de Dios desde el momento que creímos en nuestro Salvador Jesucristo. Y Él nos selló con su Espíritu Santo. Debemos reconocer la soberanía de Dios en la iglesia. Debemos humillarnos delante de Él y buscar también su dirección. Cuando eso ocurre, cuando vivimos eso en nuestra iglesia, cuando nosotros como iglesia de Cristo nos acercamos a ese ideal hermoso que nos presenta este texto del libro de los Hechos, en que la palabra de Dios enseñada, la comunión de sus unos con otros, la adoración viva y la evangelización es continua, entonces, bajo esta comunión gozosa, el Señor irá añadiendo cada día a más conversos a nuestra congregación y daremos señales claras, indubitables, de que somos una iglesia viva, una iglesia que se goza y que reverentemente adora a Dios cada día, porque el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Que el Señor bendiga a esta iglesia viva y que usted pueda representar claramente esta iglesia viva en el día a día, en la comunión, en la evangelización y en la entrega de la palabra gozosa a quienes la necesitan. Que el Señor nos bendiga. Oramos.